Bueno, ante todo, muy buenas noches. ¿Se me oye bien? Sí, sí. Ya, bueno. Ante todo, muy buenas noches. En primer lugar, me gustaría agradecer a la presencia de todos en esta sala. Mi nombre es Mercedes Jaulis y les doy la bienvenida al Centro Peruano de Derecho Administrativo. En esta oportunidad estaremos participando, bueno, yo en mi caso como moderadora, para traerles el tema titulado la ley número 31914 sobre clausura de locales, sus novedades e implicancias. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado muy especial. Se trata del doctor Eloy Espinosa Saldaña. Vamos a hablar un poquito de la hoja de vida del doctor. Eloy Andrés Espinosa Saldaña Barrera, ¿no? Magistrado y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú en el periodo 2014-2022, doctor con mención sobresaliente, summa cum laude y premio extraordinario por la UNED España. Doctor honoris causa también por la Universidad Privada Antenor Orrego. Postdoctor en Derecho por la Universidad de Bolonia en Italia. Conferencista invitado, profesor visitante o profesor invitado también en el Instituto Max Planck, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fundación Konrad Adenauer en Alemania, la Corte Constitucional, las universidades de Bolonia, la Sapienza y de Pisa en Italia, las universidades la Sorbona y Lorena en Francia, entre otros tribunales o cortes constitucionales, cortes supremas, universidades y centros de estudio de España, Suiza, Rusia, Polonia, Bélgica, Andorra, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Venezuela, Qatar, Marruecos y Corea del Sur. Perito también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto al campo académico, el doctor se ha desempeñado como docente universitario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Universidad de Lima, Universidad de Piura y Universidad Inca Garcilaso de la Vega. No se olvide de la Actual docente, Católica, porque eso ¿perdón? de la Universidad Católica tampoco se olvide. Estaba llegando a esa parte. Actual docente de su alma mater, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Si no me Es mata mi jefe de departamento, pues no lo menciona. No, Entonces, claro, estaba llegando ahí porque iba a mencionar que era su alma mater, doctor. ajá. Cuenta con más de 190 publicaciones entre artículos, libros y otros, más de 5 investigaciones en temas como carrera judicial, código procesal constitucional, debido proceso, sistema de gobierno en América Latina, entre otros. Sorprendente y admirable, doctor, esta vasta experiencia. Estoy segura de que su presentación será tan emocionante como interesante y que todos saldremos de aquí contentos y y empapados de demasiada información. Recuerden a los que están conectados que estamos leyendo sus preguntas, así que atentos con la ponencia. Sin más preámbulos, doctor, la plataforma es suya. Disfruten por favor de la ponencia. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias a todo el equipo del Centro Peruano de Derecho Administrativo y del Estudio Caballero, abogados y consultores, por invitarme a compartir estos minutos con ustedes frente a un tema que eh, es cotidiano, es importante, pero normalmente ha sido mal abordado y les confieso que el remedio que se ha planteado es peor que la enfermedad que tenía. Entonces, aquí en el Perú, normalmente se plantea como iniciativa para manejar que la administración, en su obligación de atender y preservar el interés general, el orden público, puede limitar derechos y como medida extrema debería tener la posibilidad de plantear sanciones. Acá en el Perú nos manejamos en un problema ya clásico. No se reúne, no se recurre tan frecuentemente como se debería a las medidas de policía administrativa, a la limitación de derechos, a lo más se usa fundamentalmente medidas correctivas. Se va de frente al escenario de poner, sancionar, poner multas, y todos sabemos que ahora el sentido del derecho administrativo es
el derecho del ciudadano administrado o administrada a una buena administración, una administración que proteja sus derechos, no que restrinja sus derechos. Entonces, las alternativas del derecho administrativo contemporáneo no son de las de fortalecimiento de la administración en sí, son las de fortalecimiento de los derechos del ciudadano frente a la administración. Entonces, sin embargo, en el Perú, en vez de escoger por la medida menos gravosa, que es limitar derechos, vamos a la sanción. Sin embargo, en el Perú a veces terminamos, y lo vemos en muchos casos, sobre todo pronunciamientos emitidos por municipalidades, pronunciamientos emitidos por organismos reguladores, por sus consejos directivos, vemos que al mismo tiempo se está planteando que pueda yo esposar una medida de policía administrativa, habitualmente una medida de tipo correctivo, y estoy planteando una sanción, lo cual es una invitación a nevis in idem. O estoy planteando sin hacer test de proporcionalidad, sin medir las consecuencias del uso adecuado de los medios que se están utilizando, estoy planteando que si no me cumplieron con la medida correctiva, no me cumplieron con cualquier otra de las medidas de limitación de derechos, de frente automáticamente y sin pensarlo voy a la sanción. La sanción debería ser siempre el último recurso. No el primer recurso o el recurso que se va de inmediato. La sanción debería ser siempre la alternativa a la cual llegar cuando no tenemos ningún otro camino que caminar. Y esto es particularmente importante hacerlo notar cuando estamos hablando de temas como el que estamos hablando. Porque una clausura de un local, tema al cual volveré después, es básicamente una medida de limitación de derechos. Es una medida de policía administrativa. ¿Por qué es básicamente una policía? Y no es lo que te pide o no requiere necesariamente lo que te pide una potestad sancionadora. La potestad sancionadora te busca no solamente que apliques el principio de legalidad, entendido como norma competente, dictada por la norma correspondiente, dictada por la autoridad competente, no solamente, entonces, si no te pide tipicidad, que el comportamiento sea establecido como un comportamiento reprochable, comportamiento al cual te va a tener implicancias leves, leves, graves, muy graves, pero que van más allá de la mera limitación de derechos, van a la casi una multa, una sanción pecuniaria de alto nivel, no es pues pecata minuta. Entonces, si yo quiero obligar a vacunarse a alguien, lo que le pongo es como requisito la vacuna y no antes como de ponerle como alternativa el ponerle pues una multa de 1.000 soles por no haberse vacunado. De eso estamos hablando, de la mayor o menor gravedad, de la mayor o menor incidencia en la afectación de derechos que se puede tener. Cuando ya la afectación de derechos va a tener efectos directos, concretos, negativos, y además no tienen justificación razonable, entonces este ya no es un escenario de la legalidad, es un escenario de la arbitrariedad. Y cuando tengo que hacer una afectación directa, negativa, concreta, pero como último recurso, ahí es donde recién voy a la sanción. Cuando la restricción de derechos no basta o no funciona, es allí cuando voy a la sanción y después de pensarlo mucho. En Perú no. En el Perú muchas veces las sanciones se pasean por delante. Es más, si uno hace la lectura del texto de la LEPAG, de la Ley de Procedimiento Administrativo General, no hay una mención clara para habilitar a que se pueda hacer medidas de policía administrativa, restricción de derechos fuera del escenario de la propia ley. Han tenido que haber normas especiales dictadas por organismos reguladores básicamente o por municipalidades básicamente para que se desarrollen medidas de policía administrativa. Y en ese sentido, la clausura, el cierre de un local es una típica, en el derecho comparado, es una típica medida de restricción de derechos. Ojo, estoy hablando de cierre parcial, del cierre no definitivo. Estoy hablando del cierre mientras tanto se corrijan ciertas cosas.
Esa es una típica medida correctiva. No te estoy clausurando por siempre el local, que es el objetivo de la 31.914. No está hablando de clausura definitiva la norma. Esta norma está modificando lo que se decía antes en la ley marco de lo que es licencia de funcionamiento y lo que se decía en la ley orgánica de municipalidades referido al tema de cómo se clausura, cuándo se clausura un local. Estamos pasando de una medida, mientras tanto, hablando de términos futbolísticos que un día como hoy no son muy gratos, por cierto, por lo menos para los que somos hinchas del fútbol. Entonces estamos hablando de tarjeta amarilla, no estamos hablando de tarjeta roja. ¿Por qué estamos básicamente cuando hablamos de una clausura, ante una medida de limitación de derechos y no estamos hablando de una medida de sanción? Primero, porque una clausura de un local, una clausura no definitiva, sino temporal de un local, es fundamentalmente la expresión de una orden emanada por la administración. ¿Quién cierra locales? Una municipalidad, pues, decide cerrar un local por ciertos supuestos que antes estaban en las normas, que lamentablemente no están en la ley que vamos a comentar. Es una medida, entonces, que lo que busca es proteger de manera directa cuestiones como el interés público, por el interés general, el orden público, pero con justificación de qué se entiende por estos conceptos jurídicos indeterminados. Claro. Cuando hablamos de interés público, estamos hablando de la posibilidad de que todo el Estado beneficie a toda la comunidad. Cuando estamos hablando de interés general, estamos hablando de que toda la comunidad se vea beneficiada. Cuando estamos hablando de orden público, que falta tanto en estos días, acaba de caer un ministro del Interior por eso. Estamos hablando que tengamos mínimas condiciones de seguridad y de tranquilidad para desenvolver nuestras actividades en la calle o en nuestra propia casa. En un país donde el índice de la delincuencia común y el crimen organizado ha subido de tal magnitud, obviamente el orden público se ve comprometido. ¿Cuándo se recurre a una medida como la clausura de un local? Pues cuando ves que está vendiendo productos malogrados. Pues cuando ves que está vendiendo productos que son, que no han pasado todos los controles que tienen que pasarle, han sido traídos de contrabando. O cuando son productos que han sido manifiestamente alterados. Ahí es cuando cierras un local. O cuando no cumple con los requisitos básicos que te plantea una licencia de funcionamiento. Ahí es cuando cierras un local. O sea, cuando constatas que hay un incumplimiento del orden jurídico y que desapareciendo esas situaciones de incumplimiento, subsanando esa situación de incumplimiento, puede volver a la normalidad y esa actividad se puede desarrollar con tranquilidad. Ahí es donde restringes derechos y no pones sanciones. Y además lo haces de manera directa. O sea, no hay aquí una acción preventiva. Cuando te cierran el local, la clausura parcial, no la definitiva, no te avisan 2 días antes que te van a cerrar el local. Te van y te lo cierran. Es producto más bien de una actividad inspectora o inspectiva. Voy, miro, porque hay indicios de que puede haber incumplimiento y ante constatar de cierto incumplimiento, cierro mientras tanto para que tú entonces te recorto el derecho a la posibilidad de comerciar, de vender, de hacer industria, de trabajar, pero si tú subsanas estas situaciones, puedes volver a hacer estas actividades. No necesito para eso una sanción, por lo menos no como primera alternativa. Tampoco estamos hablando de un escenario, por eso no es un escenario preventivo, es un escenario inmediato. Tampoco es un escenario cautelar. El escenario cautelar viene para protegerse de una decisión tomada. O sea, más bien, yo podría plantear medidas cautelares si me interviene en el local para que no se cierre el local. No podía, entonces es más bien la posible otra cara de la situación que se plantea. Cuando a mí me clausura, ¿qué hago? Planteo medidas cautelares para que el local siga funcionando. Entonces, la clausura no es una medida cautelar. La clausura de un local es más bien algo que se antepone para no tener que llegar a un cierre definitivo, a una situación irreversible, a una situación donde ya el perjuicio es tan grave a los derechos que no basta con limitar.
¿Y qué es lo que ha pasado con la situación de clausura de locales? Y hay que decirlo, estos temas con la franqueza, aunque también con la fineza que el asunto requiere. Ha habido un uso distorsionado de malos municipios para extraer mayores recursos de manera arbitraria con la amenaza de clausura local. Y eso es un problema. Pero frente a ese problema, la norma que se ha dictado, lejos de resolver el problema, entonces termina creando un problema mayor. Hay un informe de gente a la cual considero, aprecio mucho, y algunos de ellos los admiro, que ha buscado el lado amable de la norma. Porque la norma 31.914 tiene cosas buenas. El problema es que si ponemos cosas buenas, pero en el balance quitamos las cosas de fondo, entonces el remedio puede ser peor que la enfermedad. Y eso es lo que voy a tratar de explicar aquí. Cosas buenas hay. Algunas las voy a reseñar rápidamente. En primer lugar, eh, hoy el acta de clausura ya no solamente es firmado por el inspector o la inspectora, sino también por el gerente de fiscalización municipal o quien haga sus veces. Claro, siempre es mejor que acredite una persona que dos. Siempre es mejor también que en ningún caso pueda condicionarse el levantamiento de la clausura a el pago previo de multas. Estamos diciendo que el último recurso son las sanciones. La multa es una sanción. Entonces yo no puedo poner la carreta delante de los caballos. O sea, primero tengo que cerrar el local y si no se cumple con entonces con las condiciones por las cuales yo cerré temporalmente el local, ahí es donde iré a multar. Es lo que corresponde. Entonces, no corresponde más bien diciendo, oye, te voy a multar si no haces esto. Estamos distorsionando el orden de las cosas. La administración no está para que el ciudadano no ejerza sus derechos. La administración está para facilitarle al ciudadano el ejercicio de sus derechos. La administración no está para bloquear locales que están funcionando formalmente, aunque con irregularidades. La administración está para ayudarle a subsanar esas irregularidades, esos incumplimientos que hayan incurrido los formales. O está para formalizar al informar, para que no esté en situación de informalidad y en esa situación entonces, de ilegalidad, entonces, que se encuentra la mayoría de la gente que hace actividad informal en nuestro país. Tampoco, entonces, es malo prohibir que se multe a alguien porque, entonces, por los mismos hechos que justificaron la clausura temporal. Porque estamos defendiendo bienes distintos. Porque si yo al mismo tiempo aplico potestad sancionadora y explico medidas de restricción de derechos, estoy cayendo en un incidente. Estoy sancionando dos veces por lo mismo a una persona, argumentando que estoy afectando bienes jurídicos diferentes cuando estoy afectando el mismo bien jurídico. Entonces, está bien decir que solamente se puede ir a un procedimiento sancionador por los hechos que motivaron la clausura después, pero lo que está mal es decir que esto es automático. No puede ser automático, siempre tiene que haber una evaluación de proporcionalidad. Y entonces, también es acertado decir que cuando la actividad que se clausura causa olores, humos, ruidos o efectos perjudiciales para la tranquilidad del vecindario, entonces pueda procederse a una clausura siempre y cuando se presente eso. El problema es otro. El problema es otro. El problema está, vemos que hay modificaciones interesantes, pero les invito a que lean la norma actual, la 31.914, y lo comparen con lo que establecía antes la ley marco de licencia de funcionamiento sobre lo que es clausura local. Y lo comparen con lo que decía antes la ley orgánica de municipalidades con respecto a clausuras locales. ¿Qué nos vamos a encontrar? Que hemos puesto cuestiones
probablemente formalmente, más de forma, pero hemos vaciado de contenido, o hemos confundido el contenido que ya de alguna manera estaba clarificado. Se sigue equivocando, se sigue planteando erróneamente por delante la carreta que los caballos. Se sigue hablando en esta norma, la actualmente vigente, como hemos visto, abre la posibilidad a que automáticamente te clave una medida de sanción antes de agotar la restricción de derechos. La clausura temporal va primero, las sanciones económicas o de otro tipo van después. Y van después de un análisis, no como una cuestión de aplicación automática. Pero este error se sigue dando. Mecánicamente estamos pasando a situaciones, a potestad sancionadora, si es que se constata que hay incumplimiento de las medidas que toman. Cerré el local, le di unos días para que subsanara, y si no cumplió, inmediatamente por la subsanación, venga la multa o venga el cierre definitivo. O sea, ¿qué estamos haciendo ahí como administración? ¿Estamos promoviendo el desarrollo de derechos ejercidos legalmente o estamos llevando a la gente a la informalidad? Porque esa gente no va a dejar de trabajar. Si le cierran el mercadito formal con incumplimiento de ciertas pautas que tenía, ¿a qué va a ir? ¿Dónde va a vender sus quesos? ¿Dónde va a vender sus productos de farmacia? ¿Dónde va a vender? Entonces, lo que quiera vender, lo va a vender en la calle, sin cumplir con ninguna formalidad. Y la multa, si la paga, va a buscar fraccionarla, con lo cual perdemos todos, porque ya el 80% de la actividad económica del Perú es informal. Si entonces sancionamos con cierre local a alguien, convertimos a alguien que ya es formal en informal. Si le ponemos una multa muy alta que no se puede pagar, o voy a tener que fraccionarlo y voy a estar endeudado media vida para pagar esa multa, convertimos a alguien formal en informal. El remedio es peor que una enfermedad. Más que fortalecerse, entonces, cuando yo le quito el sustento, les invito a mirar el antiguo texto de la ley marco de licencias de funcionamiento sobre el tema de clausuras locales. Ahí se te establecía claramente cuáles eran supuestos de violación del interés general, del orden público, del interés público, que te llevaban, pues, a ir a una clausura temporal. Algo también se decía en la ley de municipalidades. Bueno, todo eso desapareció. La preocupación es hoy que te controlen dos, el acta y te la firmen dos. La preocupación es hoy entonces que haya sanción administrativa y no solo restricción de derechos casi automáticamente si no te cumplen, pero no hay, se ha dejado de lado aquellos elementos que nos indicaban cuándo se justificaba una clausura temporal. Y como si no hay una precisión sobre un concepto jurídico indeterminado, yo lo puedo entender como quiera, Mercedes lo puede entender como quiera, Daniel lo puede entender como quiera, los que nos están escuchando y viendo lo pueden entender como quieran. Lejos de estar propiciando una pauta para evitar el abuso de algunos malos municipios, donde se genera principalmente este problema, estamos abriendo la puerta para que casi sin mayor sustento, casi sin mayor justificación, y cuando no hay justificación, hay arbitrariedad, pueda procederse a cerrar estos locales. Entonces, la norma aparece metiendo cosas interesantes, pero al quitarle el sustento de por qué yo puedo, como autoridad administrativa, con ejecutividad y con ejecutoriedad, como sabemos, la administración compone sus propios conflictos sin necesidad de pedirle a alguien que le apoye. Si quiere, puede pedirle a la policía que lo apoye, pero yo puedo ir a cerrar un local sin necesidad de la policía. Voy con el serenazgo y lo puedo cerrar.
voy con apoyo para la actividad municipal y puedo cerrarlo. No necesito estar convocando a la policía, al menos al ejército. Entonces, aquí creo que la intención ha sido buena, pero el camino realmente es malo. Es malo porque ha dejado, lejos de favorecer y cerrar las puertas, ha dejado abierta la puerta para que cualquiera diga interés público, cualquiera diga interés social, interés general. Y como las decisiones de la administración se tienen que cumplir, aún se impugnen, salvo que haya norma expresa por autoridad competente que diga lo contrario. Y como las actividades de la administración las puede hacer cumplir la propia administración, sin necesidad de apoyo de nadie, de inmediato porque decide, en este caso todos sabemos, nadie te avisa que te va a hacer una inspección y el producto de esa inspección te va a clausurar temporalmente el local. No le mando una carta a quienes tienen su mercadillo diciendo, oye, por si acaso en 3 días los voy a inspeccionar porque los puedo cerrar, ¿ah? No, vas, constatas, y si constatas que hay incumplimiento, cierras temporalmente. Ahora, en la medida que esos supuestos que habían en estas normas ya no están, y yo soy quien toma las decisiones y no importa que esa decisión se impugne, igual se cumple, salvo excepciones que tienen que estar expresamente previstas en norma previa. ¿Qué es lo que va a pasar con esta norma? Que algunos malos municipios van a aprovecharse más o van a aprovecharse mejor o para actuar de manera arbitraria y van a jugar a amenazar o a practicar clausuras de locales. Y nos va a llevar en un momento donde el país esté en recesión, en un momento donde no hay clarificación para salir del hoyo que estamos económicamente hablando, donde ya 8 de cada 10 personas de la población económicamente activa trabajan en condiciones de informalidad, vamos a correr el riesgo de que a los formales, los poco formales que hay, o los desapareces de la actividad económica o los conviertes en informales. Con lo cual dejan de tributar, deja de haber dinero entonces para invertirse en actividades que necesitamos para el beneficio de todos. Con todo respeto, creo que lejos de haberse hecho algo favorable aquí, a veces las buenas intenciones, como decían las abuelas limeñas, nos llevan al camino del infierno. Aquí creo que lo que habría que promover es que continúe la discusión del proyecto sustitutorio de la ley de 4952. Allí en esta norma, a propósito de establecer modificaciones a la ley marco de licencia de funcionamiento referidas al tema de clausuras locales, se plantean mejor las cosas. Y algunos de los problemas que se pueden producir ahora se podrían evitar si esa ley se aprueba. Porque con esta ley tal como está, no vamos muy para adelante. Si yo tengo ahora 2 que firman el acta, pero hay una arbitrariedad para llegar a la decisión de clausura, no he ganado nada con que 2 personas ratifiquen el asunto, porque igual quebraste el interés general, porque igual perjudicaste el interés público, porque igual pusiste en situación de riesgo a gente que antes vendía por lo menos en un local y ahora tiene que vender en la calle con los riesgos de seguridad ciudadana que tenemos. Eso es lo que quería compartir con ustedes como ideas generales porque se me planteó que esto funcionara más como un conversatorio y bienvenido sea el conversatorio. Entonces, si hay alguna inquietud, pregunta que transmitir, con todo gusto paso a absolverla. Y más bien agradezco al centro, agradezco al estudio, agradezco a Daniel y a Mercedes por haber coordinado esta invitación para poder conversar un rato sobre un tema que es cotidiano, que es importante, pero que a veces no está
en las luces de los reflectores como otros temas, que en la práctica inciden menos en la vida cotidiana de nosotros que estas situaciones en particular. Bueno, Mercedes, no sé si hay preguntas, si no para pasar a contestarlas con todo gusto. A ver, doctor, me permite un momento, voy a verificar y voy a consultar y ahorita le hago llegar las preguntas. De acuerdo. Doctor, más que una pregunta, yo quisiera saber su opinión respecto a que justamente hace un momento estábamos conversando sobre el interés general, ¿no? En la actualidad, el administrado en el Perú, en forma o para protegerse en todo caso del poder estatal, ¿tiene alguna herramienta legal, tiene algún mecanismo legal que pueda de alguna manera controlar, ¿no? Esa falsa motivación o de repente ese roce de la arbitrariedad cuando la administración quiere justificar alguna actuación con algún término jurídico indeterminado sobre el interés Bueno, general? bueno, a ver, todos conocemos que la actuación por excelencia de la administración, que puede hacer reglamentos, que puede hacer actos de la administración, que puede hacer hechos administrativos, pero la actuación o contratos administrativos, la actuación por excelencia de la administración es son los actos administrativos. Los actos administrativos vienen en resoluciones que nos dan a conocer una decisión unilateral tomada por la administración, ya sea por un cuerpo colegiado dentro de la administración o por un funcionario o funcionaria individual dentro de la administración. Y para eso tenemos, pues, los mecanismos que establece el procedimiento administrativo general y, pues, o los procedimientos especiales para algunos temas en particular. Y cuando esos temas no funcionan, si lo que hay es la necesidad de recurrir a un medio ordinario de protección en el Poder Judicial, se va al contencioso administrativo. Hoy por hoy, el medio procesal más utilizado en todo el país y con más crecimiento en todo el país, crecimiento exponencial. La Corte Suprema en este momento tiene una sala permanente, civil, constitucional y social, y tiene cinco salas transitorias que de transitorias no tienen nada, entonces, de lo constitucional y social. ¿Y qué ven esas salas? Básicamente, contenciosos administrativos. ¿Y de qué se generan estos contenciosos administrativos? En una muy buena medida de problemas laborales y previsionales, cierto, pero en una medida cada vez más importante, decisiones tomadas por las municipalidades precisamente por clausuras locales. Entonces, ahora, ¿qué está pasando? Vamos primero a sancionar, en vez de restringir, vamos a sancionar, la gente entonces termina sobrecargando los procedimientos administrativos y sobrecargando los contenciosos administrativos. Porque en realidad, si bien el discurso y la práctica debieran ir en lógica de proteger ese interés general, muchas veces ese interés general es olvidado. Muchas veces preocupación por el orden público es desconocida. Muchas veces la preocupación por garantizar que todos, o por lo menos los más vulnerables, se vean protegidos, no se cumple. Y ese es el problema que vivimos. O sea, la sanción es la última alternativa, el escenario judicial es la última alternativa. Y dentro de los procedimientos administrativos siempre tenemos que ir antes que al procedimiento sancionador, a la potestad sancionadora de la administración, a restringir derechos. Si usted no se quiere vacunar, yo lo que hago es le hago un impedimento de salida del país como medida correctiva antes de ponerle una multa. ¿Qué es más gravoso? La multa obviamente es más gravosa. Si la lógica de la administración es la protección de los derechos de los administrados, entonces solo recurro a las sanciones como última alternativa, porque si no, la administración no está cumpliendo su razón de ser. La administración está para protegernos, para facilitarnos la vida y sobre todo a quienes estemos en situaciones vulnerables, por lo que fuera nuestra vulnerabilidad. Creo que con eso contesto tu pregunta, Daniel.
Gracias, doctor. A ver, Mercedes, ¿qué tenemos? A ver, doctor, le voy a plantear la siguiente pregunta. Dice, en el cierre de locales, como ley o decisión de la administración, ¿se puede aplicar algún análisis sobre el análisis económico del derecho? Esta es la Debiera, pregunta. debiera. O sea, ¿por qué? Porque la decisión de cerrar un local es una típica medida, como hemos señalado, de limitación de derechos. Y para limitar derechos, yo lo que tengo que hacer es aplicar un test de proporcionalidad. Y el test de proporcionalidad que implica que hay un fin lícito y que haya medios adecuados para plantear eso. Y obviamente una evaluación de lo que es menos gravoso, de lo que es medio más adecuado, pasa por una evaluación costo-beneficio. No nos engañemos, estamos hablando de locales comerciales. ¿Qué nos beneficia más como sociedad? Que estos señores funcionen en la calle, que no tengan condiciones de higiene, de seguridad para la venta de lo que venden, o que estén en un local. Eso es la típica evaluación costo-beneficio. O sea, si la pregunta es, ¿conviene para poder tomar una decisión de cierre local antes de buscar una tipificación que no la puede dictar cualquiera y que no tiene un efecto retroactivo, sino tiene que tirar para adelante para situaciones en el futuro? ¿Conviene hacer este tipo de evaluaciones? Sí, yo creo que sí. Yo creo que de las mejores medidas que se han tomado cuando ha habido clausuras es cuando había evaluación precisamente de qué es mejor, que esta gente venda en la calle o que esta gente venda en su local. Es mejor que venda en su local, pero claro, siempre y cuando subsane, siempre y cuando repare los incumplimientos que tenga. Y por eso estamos hablando de una ley, la que hemos comentado siquiera brevemente aquí, que lo que se plantea son clausuras temporales, no clausuras definitivas. Siguiente pregunta. Bien, doctor, muchas gracias. Es cuánto hemos podido recabar en cuanto a preguntas. Bueno, Queremos. entonces, o he sido muy claro o todo el mundo está muy triste después del resultado del partido, pero en fin. Entonces, bueno, quedo, si llegan algunas preguntas ustedes, me las mandan por correo y quedo a vuestra disposición para poder reunirnos y conversar sobre este y otros temas, tanto del derecho administrativo como el derecho constitucional, que con perdón de otras áreas, son el cerebro y el corazón del derecho público, y es precisamente el derecho que incide más en la vida cotidiana de todos nosotros. Claro, doctor. Por último, solamente quisiera pedir de repente si tienen algún consejo para los estudiantes, para los jóvenes abogados que recién están empezando. Primero que no, que estudien, que no, y estudie, el estudio es un estudio progresivo y acumulativo. Si yo espero el día anterior del examen para poder aprobar el examen, entonces no voy a conocer la materia, voy a salvar el examen. Y cuando pase al segundo curso, elementos que yo tendría que saber, no los sé. Y los tengo que aprender a la mala o no los aprendo. Llego al ejercicio, llego al examen de grado y me desaprueban el examen de grado. O apruebo el examen de grado, pero termino haciendo un mal ejercicio de la profesión. Cuando me ha tocado ser presidente de tribunales administrativos o vicepresidente del Tribunal Constitucional, y presidente por lo mismo de una de las salas del Tribunal Constitucional, te encuentras con una serie de casos que nunca debieron darse, por mala estrategia. Volvamos al ejemplo del fútbol. Si un equipo sale a jugar a no perder y no sale a jugar a ganar, ¿qué es lo más probable que ocurra? Que si el otro equipo se pone muy agresivo, lo gane. Uno no tiene que salir a no perder. Uno no tiene que salir a no saber. Uno tiene que salir a aprender y a seguirse renovando y seguir acumulando mayor conocimiento. Porque el que tiene mayor conocimiento, tanto de las materias como de las aptitudes que hay que para exponer,
Entonces, el abogado, como toda profesión, tiene que tener ciertas destrezas. Un abogado tiene que estar acostumbrado, por ejemplo, a informar. Yo siempre tomo alguna evaluación que tiene un componente oral. ¿Por qué? Porque en el trabajo que ustedes estén como abogados van a tener que exponer, le van a tener, aunque se dediquen al ejercicio privado o a la consultoría, las consultorías se sustentan, pues. No es cierto que solo el abogado litigante o el abogado profesor tiene que saber exponer. Todos tenemos que saber. Todos también tenemos que saber redactar. Todos también tenemos que investigar, porque el derecho cambia todos los días. Miren, aquí se acaba de dictar una norma probablemente con la mejor intención, pero si uno hace una lectura profunda de la norma, se encuentra con que está terminando dejando más desprotegidos a los que quería proteger y está fortaleciendo aquellas malas municipalidades que usan como un elemento de presión para obtener cuestiones de comerciantes legales que no debería obtener. Entonces, el abogado que no investiga comienza a dejar de ser abogado, porque no tiene elementos de juicio como para poder sustentar sus posiciones o las pretensiones que quiera llevar en un caso concreto. El abogado siempre tiene que ser alguien dispuesto a poder exponer, a poder estudiar, a poder renovarse, a poderse actualizar, a poderse capacitar. Si no, que se dedique a otra cosa, porque no va a ser un buen abogado. En algún momento va a dejar de ser una buena abogada o va a ser un buen abogado. Por eso es muy importante que se propicien espacios como el que están ustedes propiciando. La posibilidad de, oiga, entérese que las novedades que vienen en este tema no son necesariamente buenas, ¿ah? Porque locales comerciales tenemos a la vuelta de la casa de cualquiera. Y si esos locales pueden cerrarse, entonces, ¿a dónde va a ir a vender el que estaba vendiendo? A la calle. De repente la puerta de nuestra propia casa, causándonos una situación que perjudique el ornato, que perjudica la seguridad de nuestra propia casa. Antes vivíamos tranquilos, pero ahora tenemos al vendedor que coloca sus cosas delante, yo no puedo ni entrar fácilmente a mi casa, me ensucian el espacio y por querer asaltarlos a ellos me asaltan a mí. O hay problemas de seguridad en la propia puerta de mi casa donde antes yo vivía tranquilo. O como ha pasado hace muy poco, me puede hasta terminar porque hay un comerciante que al cual hace su actividad informal y quieren quitarle las cosas al comerciante a punta de pistola, como ahora se acostumbra, y me cae una bala perdida. Y yo que no tenía nada que ver en el asunto, termino perjudicado gravemente o en algunos casos de manera irremediable. Entonces, si nos dedicamos al derecho, apasionémonos por él, estudiemos, investiguemos, estemos dispuestos a poder sustentar nuestra posición en cualquier espacio que sea necesario. Actualicémonos. No necesariamente vamos a llegar a estar todos de acuerdo en todo, pero sí tengamos posición y posición lo más actualizada posible sobre las cosas que vienen a ocurrir. Estamos en un mundo de grandes cambios. Ahora, ¿quién iba a pensar hace 5 años que se iba a dictar una conversación como esta por Zoom? O por el sistema que estamos usando ahora, que no es, que es el del Facebook Live. No se pensaba en estas cosas. La pandemia nos ha ingeniado y nos ha demostrado que estas cosas se pueden utilizar. ¿Y qué significa eso? Que nos hemos tenido que adaptar. Igual, cuando alguno de ustedes, no sé, lo que nos está viendo y siguiendo, es profesor, que tuvimos que adaptarnos. Ya la pizarra no sirve, o sirve de muy poco. Se entiende más, ya ni siquiera con diapositivas, con precis, donde pones imágenes que las pones y las quitas y pones y das fuerza. Eso se queda mucho más. En una generación como la vuestra, donde el asunto ahora es más gráfico, donde un niño ya tiene un celular y está acostumbrado a poder obtener la información rápido y ya. Cuando uno presenta trabajos y lo que hace más bien es bajarlos de internet, la información que quiere para esos trabajos, cuando uno los copia de internet. Y directamente, entonces,
Hay que acostumbrar a actualizarse, hay que acostumbrarse a discutir, hay que acostumbrar a sostener posiciones. Creo que ese es el mejor consejo. Y hay que acostumbrar a capacitarse y qué bueno que ustedes promuevan este tipo de cosas. Creo que ese es el mejor consejo que puedo dar. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia, por absolver también nuestras dudas. Quiero agradecerle de parte, de manera personal y de parte también del Centro Peruano del Derecho Administrativo. Gracias por su tiempo, doctor. Bueno, gracias a la gente también que nos ha escuchado, que nos ha visto, que ha podido dejarnos ahí las preguntas para poder hacerlas llegar al doctor, ¿no? Y que nos puedan absolver y además aprender, ¿no? Que es lo que buscamos, creo. Todos los días aprendemos y todos los días aprendemos algo nuevo. Y como usted dijo, estamos en constante cambio y adaptación por ende. Los cambios vienen y uno tiene que adaptarse. Esa es la vida del ser humano como tal. Y No, del muchas gracias, abogado en doctor. particular, ¿no? Y del abogado en particular. Claro, en nuestra profesión en particular tenemos que estar prestos al cambio, ¿no? Prestos y disponibles siempre para la mejora también. Así es. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias también. Voy a pasar a despedir a la gente también que nos está acompañando. Muchas gracias. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Centro Peruano de Derecho Administrativo. Estén atentos que en próximas oportunidades estaremos trayendo temas así de interesantes y ponentes también como el doctor, así de gran relevancia. Muchas gracias, doctor, por aceptarnos la invitación. Gracias a Muchas usted gracias. y a disposición vuestra. Un saludo a todos los que nos hayan estado escuchando y la mejor disposición para contestar las preguntas que puedan venir sobre este y otros temas. Hasta Le siempre. estaremos haciendo llegar, doctor, si es que en caso hubiera más preguntas. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches con todos. Hasta luego. Hasta luego. Doctor,